Durante muchos años la escena política inglesa quedaría absorbida por el grandioso duelo entre Guillermo Pitt y Carlo Fox. Ambas personalidades diferían mucho entre sí. Pitt era tranquilo y frío, hombre superior, imperturbable, correcto y rígido. En cambio Fox era hipersensible y patético. Fox, junto con Burke, dirigía la oposición liberal del partido Right. Pitt representaba la tendencia conservadora del mismo partido, tendencia cuyos sostenedores a la larga habían de inclinarse hacia los Tories. Ambos antagonistas figuraban entre los más brillantes oradores parlamentarios en una época en que la elocuencia parlamentaria conoció sus mejores días en el mundo. Guillermo Pitt el joven se asignó una grandiosa tarea: proporcionar de nuevo a Inglaterra un lugar predominante entre las naciones. La guerra de la independencia americana había asestado un rudo golpe al prestigio británico. Los célebres viajes y exploraciones de James Cook en Oceanía, 1760-1779, indicaron el camino a seguir, es decir, el modo de sustituir las colonias perdidas. Por otra parte, ansiaba la paz para dedicarse a las reformas que juzgaba necesarias. Poco antes de asumir la dirección del país declaró: el pueblo tiene derecho a esperar un plan económico completo y adaptado a las nuevas circunstancias, y que sea inmediatamente sometido al Parlamento. Ahora, Pitt restauró la hacienda del reino e hizo que Inglaterra fuera más rica que nunca. En este terreno fue ayudado por fuerzas nuevas que iniciaron el vasto proceso conocido con el nombre de Revolución Industrial. Gracias a su incansable esfuerzo, Pitt puso a Inglaterra en situación de poder resistir las vicisitudes por las que atravesaría el país desde el estallido de la Revolución Francesa. Warren Hastings, virrey de Bengala. En el dominio de la India, el inglés Clive había sucedido al francés Dupleix. Años después, un nuevo personaje, Warren Hastings, sucedía a Clive. Mudanzas de la fortuna en las naciones y en los seres humanos. El 13 de febrero de 1788 los londinenses asistieron a un espectáculo insólito. Desde las 6 de la mañana una inmensa muchedumbre se congregó ante Westminster Hall, formando un cortejo imponente. Los pares o miembros de la Cámara de los Lores caminaban con sus grandes mantos encarnados. Poco antes los miembros de la Cámara de los Comunes se habían situado en el lugar adecuado. Entretanto, una selecta asistencia entraba en la vasta e histórica sala. En uno de los palcos se hallaba la reina y su comitiva, y en el otro el príncipe de Gales. Los miembros del cuerpo diplomático apretujábanse en las galerías, así como las personalidades londinenses más notables, y en especial la flor innata del reino, en el campo de las letras y de las artes. Entre los comunes destacaba Edmund Burke, que sería el primero de los acusadores en tomar la palabra. En un palco especial se sentaba el acusado, Warren Hastings, antiguo gobernador general de Bengala. Se acusaba a Hastings de arbitrariedades, de haber expoliado a la población indígena, de violar tratados y de prevaricación. Todo ello debía ser discutido en público y a la faz del reino. 40 años antes del día en que Edmund Burke pronunció esta vindicta en la sala de Westminster Hall, un muchacho vagaba entre los bosques que rodeaban la pequeña población de Churchill, en el condado de Oxford. Según el propio Hastings, a menudo se sentaba al borde de un riachuelo para soñar con la posesión familiar que sus padres se habían visto obligados a vender, con la mirada perdida en el cielo estival. El muchacho había jurado rescatar un día las tierras de sus antepasados. En aquella época, Warren Hastings no poseía un céntimo, pero uno de sus parientes le había proporcionado excelente educación en la distinguida Westminster School de Londres. A los 28 años de edad, Hastings obtuvo su primer cargo de importancia. En 1758, al año siguiente de la conquista de Bengala por Robert Clive, ascendió a representante de la compañía en la corte del soberano bengalí. En 1761 fue nombrado miembro del Consejo de Calcuta y en 1771 gobernador de Bengala. En 1773, cuando el Parlamento votó una ley acerca del ejercicio del poder real en las Indias, obtuvo el título de gobernador general, convirtiéndose en la máxima autoridad de aquellas posesiones británicas. Hastings ocupó este cargo hasta 1785, prestando en él eminentísimos servicios. En recompensa, sus contemporáneos lo arrastrarían un día por el fango y lo hundirían por completo. La posteridad le ha hecho justicia a Warren Hastings como el primero y más célebre de los virreyes, el más grande de los gobernadores generales que han representado a Inglaterra en las Indias. Hastings había logrado adquirir una excelente formación cultural. No podía decirse otro tanto de Robert Clive, como tampoco de la mayoría de oficiales y funcionarios encargados de consolidar la dominación británica en aquellas comarcas de Asia. A tal respecto, Hastings constituía excepción notable.
El brillante alumno de Westminster School, a fuerza de trabajo, llegó a ser un especialista de la cultura, instituciones, doctrinas religiosas y vida social e historia de Indostán. Y no contento con estudiar todas estas cuestiones, el gobernador estimulaba a los demás a hacer lo propio. Aprendió el hindi y el persa, abordó el estudio del sánscrito y de los libros sagrados. Hastings hizo instalar la primera imprenta en las Indias y su primera publicación fue una gramática de la lengua bengalí. Otras creaciones suyas fueron la Sociedad Asiática de Bengala, cuyo objetivo era promover el estudio de las civilizaciones orientales y el envío de expediciones científicas al Tíbet, al Mar Rojo y a la Conchinchina. Hastings se proponía unir Oriente a Occidente por sentimientos mutuos de estima y comprensión. A Warren Hastings le debió Inglaterra el no perder las Indias en el preciso momento en que los americanos se separaban de la madre patria, pero se enfrentó con una lucha durísima y hubo de poner en juego su propia felicidad, su reputación y su fortuna. En 1771, al ocupar Warren Hastings su cargo de gobernador, las posesiones inglesas de las Indias se componían de dos ciudades medianamente fortificadas, Bombay y Madrás, y la región de Bengala, cuyo dominio había ofrendado Clive a sus compatriotas, aunque dejando a un soberano autóctono que reinase bajo inspección británica. No obstante, la situación en Bengala era harto confusa y muy poco segura. El país carecía de administración organizada y un completo desorden reinaba por doquier. Los ingleses no tenían amigos, su estado financiero se hallaba sumido en el caos y los corrompidos funcionarios solo se preocupaban de sus negocios particulares. Hastings puso orden en la administración, sustituyó la arbitrariedad por el derecho y la justicia y ofreció amigos y aliados a los ingleses. Supo hacer respetar a la Gran Bretaña en aquella parte del mundo y convencer a los indígenas de que los británicos eran gente tan bienhechora como conquistadora. Warren Hastings luchó con toda energía contra aquellos prejuicios que presentaban a los autóctonos como un pueblo atrasado, a quien el vencedor europeo podía tratar a su antojo. Hastings profesaba respeto y simpatía a estas poblaciones, consideraba que su cultura, aunque diferente, era tan respetable como la civilización europea y sus tradiciones equivalentes en mérito a la de los occidentales. En su opinión, el primer deber de los británicos era asegurar a los indios su bienestar material y moral, ya que la India no era solo una simple fuente de recursos, pues podía ofrecerle al mundo más que dinero y cargamentos de seda. Afirmaba Hastings que la India era un país en donde durante milenios unos seres humanos habían vivido y pensado, desarrollado numerosas civilizaciones, por consiguiente merecía un interés mucho mayor desde el punto de vista humano que el puramente político y económico. Era esta una visión de las cosas completamente nueva. Clive había considerado a todos los indígenas como un amasijo de ladrones y mendigos, y era evidente que los representantes de la compañía compartían esta opinión, no sintiendo el menor respeto hacia los nativos, solo útiles para explotarlos de mil maneras y estrujarlos hasta el último céntimo. Entre 1760 y 1770 los funcionarios de la Compañía de las Indias habían sometido a los príncipes indios al chantaje y a sus pueblos a la explotación. Habían adquirido el monopolio del comercio en algunos distritos y fijaban ellos mismos los precios del trigo, la sal y otros productos de primera necesidad. Por supuesto, con la máxima arbitrariedad, sin cambiar en nada sus métodos, cuando en 1768 y 1770 una cruel carestía se desplomó sobre Bengala. Hacía mucho tiempo que no había llovido. El hambre ocasionó la muerte de una tercera parte. Otros afirman que la mitad de la población, y se presenciaron a la sazón escenas espantosas. Bengala, ese inmenso y frondoso jardín, no era más que un vasto desierto en su mayor parte. La crisis de la Compañía de las Indias. De todo esto llegaron rumores a Inglaterra, donde la reacción fue tan viva como justificada. El público inglés se indignó ante la conducta de sus compatriotas en ultramar. El calificativo de Nabab, aplicado al principio a Clive y a sus primeros colonizadores, derivó en hiriente injuria. Horacio Walpole traducía el sentimiento general al escribir: «Nos hemos mostrado peores que los españoles en el Perú, aunque la comparación resultara injusta». Inglaterra comprendió que urgía hacer algo. Por vez primera, la India planteaba un problema político al Reino Unido, aunque en realidad nunca dejaría de ser un problema. Hasta entonces la Compañía de Indias, amparada por los privilegios concedidos por la corona, había administrado a la India a su antojo, pero era evidente que no se hallaba a la altura de su misión. Por lo demás, la Compañía no era una organización política, sino solo una sociedad comercial, creada para negociar y no para fundar un imperio.
A ello se añadía también que sus anexiones territoriales en la India costaban fortunas inmensas a la compañía, que pasó por graves dificultades financieras y suspendió los pagos en 1772. Al año siguiente, North presentó una ley que sometía a la compañía a la inspección del Parlamento. La corona entonces hizo también valer sus derechos. El nuevo gobierno de la India, integrado por un gobernador general y un consejo de 4 miembros, no podía ser designado sin su aprobación. Hastings subyuga a los Estados Indios. En 1770 a 1780 los ingleses establecidos en la India atravesaron un periodo de enormes dificultades y graves contratiempos. Cuando Hastings no anhelaba más que la paz y el placer de consagrarse sin trabas a las reformas más indispensables para el desarrollo de aquellos países asiáticos, el curso de los acontecimientos mundiales lo mezcló en una prolongada serie de guerras. El gobernador hubo de combatir a los Maharatas, Bonlas y Sindhías, al Racine de Hyderabad y al temible Hyder Ali, señor de Mysore, un aventurero que forjaba un poderoso imperio en el sur. Hastings también combatió contra Francia, que excitaba a los príncipes locales contra los ingleses y enviaba sus navíos a aguas indostánicas. De este modo también la India se convirtió en uno de los escenarios de la confrontación entre franceses e ingleses como consecuencia del levantamiento de las colonias de América. Hastings tenía aún otros enemigos, sus propios colaboradores, los miembros del Consejo de las Indias, acaudillados por Felipe Francis. Hastings hubo de mostrarse insensible y utilizar medios que aparentarían una brutalidad innecesaria, pero él pretendía asentar definitivamente la dominación inglesa en la India, y este objetivo no podía conseguirse con procedimientos suaves. En la misma época que Inglaterra perdía sus colonias de América, Hastings le conquistaba la India, y mientras él combatía para gloria del imperio, en Inglaterra se amontonaban en su contra documentos procesales que serían su pérdida. En 1785 regresó Hastings al país y realizó entonces el sueño de su infancia, rescatar el dominio familiar, aunque por un precio exagerado. Al firmar el contrato fue el hombre feliz que alcanzaba uno de los móviles de su existencia. A su regreso recibió copiosos honores, el rey le demostró afecto, los círculos londinenses se disputaban su persona y las damas lo admiraban, pero fue un triunfo efímero. Un proceso angustioso e interminable. El mundo Bark se manifestó el más encarnizado en su empeño de derribar al antiguo gobernador. Los informes que le proporcionara Francis encolerizaron al filósofo. Francis había sido nombrado miembro del Consejo de la India antes de que dicho consejero administrara la India según los términos de la ley de 1773. Llegado a la India, Felipe Francis solo tuvo una idea: ver a su superior pisoteado por Londres. Francis era fanático del partido Wright. Creía que el primer deber de los ingleses era luchar no solo para mantener sus ideales en el propio país, sino también en difundirlos por el mundo. Sus compatriotas no habían cumplido esa tarea y, al tratar de aquel modo a los indígenas, habían transgredido gravemente los principios del gobierno civilizado. Francis, uno de los más fieles partidarios de Chatham, oculto acaso tras el seudónimo de Junius, había estigmatizado sin piedad la voluntad del poderío de Jorge III, porque ello le parecía constituir una amenaza para las libertades inglesas, y desencadenó el más violento ataque precisamente contra quien puso en obra esos mismos principios mediante reformas en la administración indígena, y lo acusó en julio de 1788, hablando 4 días seguidos e iniciando ese proceso que habría de durar 7 interminables años. Con anterioridad al proceso Hastings se adoptó una nueva ley administrativa de la India. Guillermo Pitt propuso el proyecto de 1784 y se aprobó. Aunque los privilegios de la Compañía de Indias no fueron suprimidos, la administración de la corona en territorios de ultramar quedó muy ampliada. Esta ley quedaría vigente hasta 1858, fecha en que la India fue unida a la corona británica. Warren Hastings fue absuelto. El antiguo gobernador de la India salvó su cabeza, pero lo perdió casi todo. Su fortuna, absorbida por los gastos del proceso, y la paz de su alma. Pasó el resto de su vida en la soledad de sus dominios campestres, pero su ingente obra colonizadora tampoco mereció sepultura en la abadía de Westminster. Exhalando su postrer suspiro, fue enterrado con discreción en el cementerio de su pueblo natal. Sobre su tumba figuró una sencilla inscripción: Warren Hastings, fallecido el 22 de agosto de 1818. Alguien ha afirmado que el proceso de Warren Hastings representa un giro en la historia del Imperio Británico. Se originaba la evolución progresiva desde la idea imperial hasta el concepto de Commonwealth, agrupación de diferentes pueblos y razas encaminados hacia un bienestar común.